Continuamos con el programa de formación para la prevención cardiovascular con la lección hoy número 2, en la que vamos a hacer un recordatorio de los objetivos del programa. También recordaremos un poco qué es la aterosclerosis como enfermedad y sus complicaciones, como puede ser el infarto o la angina de pecho. Hablaremos también, recordando un poco, de los factores de riesgo que hablamos en la primera lección, y luego iremos a un tema fundamental de la lección de hoy, que es los objetivos de los factores de riesgo. Recordando los objetivos del programa, tenemos que observar que el principal y el que se tiene que producir a corto plazo es que el enfermo se responsabilice de su enfermedad. Esto es realmente fundamental para que los efectos del tratamiento y de los cambios en el estilo de vida puedan llevarse a cabo. Como objetivo a medio plazo es la mejora de la calidad de vida, y como objetivo a largo plazo es disminuir la posibilidad de tener un reinfarto o de tener nuevos episodios de angina o cualquier otra de las complicaciones de aterosclerosis, como puede ser un ictus o enfermedades trombóticas a diferentes niveles del sistema circulatorio arterial. La aterosclerosis, recordando lo que hablábamos en el último video, es una enfermedad crónica que no se cura y que en unas personas evoluciona más rápidamente que en otras debido a que existen unos factores de riesgo que hacen que esta enfermedad progrese. Y consiste en una placa de ateroma o varias a diferentes niveles, pero en esta ocasión que estamos hablando de la enfermedad cardiovascular, específicamente de la enfermedad de las arterias coronarias, se produce a nivel de estas arterias. Lo que ocurre es que debajo de la capa íntima de las arterias se forman placas de ateroma. Estas placas tienen un contenido que es colesterol malo, el colesterol LDL, y células de inflamación. Estas placas pueden pasar desde ocupar un mínimo espacio a la luz del vaso a ir creciendo progresivamente y llegar a obstruir hasta el 70% o más de la luz del vaso. Cuando se produce esta obstrucción del 70%, las consideramos ya significativas, y son significativas porque ya pueden producir síntomas. Es decir, que cuando nosotros aceleramos el corazón, ya bien sea por un problema emocional, un asunto físico como caminar, subir escaleras o hacer un esfuerzo, el corazón aumenta las demandas, necesita que latir más deprisa y consume más oxígeno y nutrientes. En estas situaciones, cuando hay una lesión importante, superior al 70%, el paso de sangre es insuficiente para cubrir las demandas. Y entonces sintomáticamente lo vamos a sentir como angina de pecho, un dolor en el pecho que se puede irradiar a la mandíbula, al brazo izquierdo, a la espalda, al abdomen. Son diferentes formas de mostrar la angina de pecho. Pero en otras ocasiones la complicación es todavía más grave, porque se puede romper la membrana que tapiza esta placa de ateroma. Cuando se hace una ruptura de la íntima, se expone a contacto con la sangre el contenido de la placa, y eso hace que se forme un coágulo que también en muchas ocasiones es totalmente obstructivo de la arteria, es decir, ocluye esa arteria e impide que pase la sangre hacia la parte distal, hacia el músculo que riega la propia arteria. Esto es un infarto de miocardio. El infarto de miocardio es una lesión del músculo cardíaco que se produce cuando la isquemia se prolonga más allá de 20 minutos y ese músculo se puede salvar en parte si se vuelve a abrir esa arteria posteriormente, antes de que pasen por lo menos 12 horas. En ese tiempo, mientras más pronto abramos la arteria, más músculo del que riega esa arteria que se ha obstruido se va a salvar. De hecho, para eso en muchos hospitales existe un programa de angioplastia primaria que lo que hace es que intenta, trasladando al enfermo en diferentes medios a la mayor velocidad posible para abrir
con mayor prontitud esa arteria obstruida y salvar de esa forma músculo cardíaco. Se preguntarán por qué se producen esas lesiones en las arterias coronarias o en otro tipo de arterias, por qué se produce la aterosclerosis, esas placas de ateroma. Pues se debe fundamentalmente a que existen unos factores de riesgo que a lo largo de los años lo que van haciendo es que esas lesiones progresen. Y dentro de esos factores hemos hecho una clasificación de factores no modificables, es decir, que no podemos modificarlos con tratamiento ni con cambios en el estilo de vida, y factores modificables. Entre los no modificables está la edad. En los hombres por encima de 55 años ya se considera un factor de riesgo para la aterosclerosis y en las mujeres por encima de 65 años. Las mujeres además tienen otros factores de riesgo que son modificables, que son propios de la edad, como son la diabetes gestacional, la eclampsia o preeclampsia, el ovario poliquístico y la menopausia precoz de menos de 40 años. Pero además hay otros factores que no son modificables, como son las enfermedades familiares, cardiovasculares o vasculares y las malformaciones congénitas del corazón o de las arterias. Como factores modificables, es decir, los que vamos a corregir en exceso para de esa forma propiciar que los no modificables no tengan tanta influencia, está en primer lugar el tabaquismo, después la diabetes mal controlada, la diabetes tipo 2, el estrés crónico, la hipercolesterolemia en sus diversos aspectos, de HDL bajo y LDL alto, triglicéridos altos, la hipertensión arterial mal controlada, la obesidad y el sobrepeso, el sedentarismo, todos esos son factores de riesgo que son modificables. Para nosotros tener este control tenemos que llevar un registro de todos estos aspectos. Por eso les aconsejo que tengan un cuadernillo o una hoja de autocontrol en la que pueden poner inicialmente quién es su médico de familia, quién es su cardiólogo, quién es su enfermera. Incluso si tienen accesibilidad a los teléfonos, también sería bueno que los tuvieran ahí. Luego, algunas hojas del cuadernillo las vamos a dedicar al registro de visualización de los vídeos. En ellas vamos a poner el título de cada vídeo y vamos a hacer un resumen con todos los aspectos que nos pueda interesar y que podemos estudiar para, de esa forma, tener un mayor control, como hemos dicho antes, que sea necesario de nuestra enfermedad. Hoy vamos a hablar de los objetivos de los factores de riesgo. Esto debe ocupar una parte muy importante de su cuadernillo y vamos a ir detallando uno por uno y los objetivos que tengamos en cada uno. Comenzaremos con el tabaquismo, el hábito de fumar. El hábito de fumar tiene un objetivo clarísimo: inmediatamente haber tenido el infarto, o una angina de pecho, ningún paciente debería fumar ni un cigarrillo ni estar en ambientes de humo de tabaco. Es decir, que es la suspensión total del hábito de fumar lo antes posible. ¿Qué ocurre con el hábito de fumar? Pues realmente el hábito de fumar es un problema muy serio porque no solo afecta a las arterias coronarias, afecta a muchas otras enfermedades como el cáncer, el EPOC, etc. Y pues no es fácil dejar de fumar, pero para dejar de fumar lo más importante es tener un motivo poderoso. Y no hay mejor motivo o motivo más poderoso que el riesgo de perder la vida. Por eso, las personas que han tenido un infarto, para muchos es fácil dejar de fumar, tienen un objetivo potentísimo. Hay que reconocer que la nicotina es una droga que produce una adicción mayor que la cocaína. Por eso el fumador nunca debe confiarse, porque en cualquier circunstancia, cualquier tentación, el fumar un cigarrillo puede volver a engancharle al hábito de fumar. De hecho, muchos de ustedes probablemente les haya ocurrido. Si ustedes tienen problemas para dejar de fumar,
pueden solicitar ayuda médica en su centro donde estén porque es un objetivo prioritario. En este cuadernillo deberíamos apuntar la fecha del último cigarrillo para tenerla como un apunte realmente de nuestro poder y de nuestra fuerza de voluntad. También debemos apuntar las razones por las que fumaba y las razones por las que se ha dejado de fumar. El volver al hábito tabáquico pues, puede estar relacionado con estar ocioso, por lo cual es importante, siempre que se pueda, mantenerse activo. Otro de los factores de riesgo o cambios en el estilo de vida, concretamente, que debemos hacer después de haber sufrido un accidente vascular aterosclerótico, es la alimentación y la dieta para prevención de la aterosclerosis. Nosotros aconsejamos la dieta mediterránea con todos los aspectos positivos que le transfiere el hacer una dieta para mantener una eubiosis, es decir, mantener nuestra microbiota adecuada para que tenga efectos positivos sobre la aterosclerosis. Por supuesto que la alimentación es fundamental, igual que otros cambios en el estilo de vida como el hábito tabáquico, abandonarlo, o el hacer el ejercicio físico. Y todos estos aspectos actúan directamente no solamente sobre el propio factor de riesgo que es la vida sedentaria, o el colesterol, o la hipertensión, o la diabetes, que tienen que ver directamente con la alimentación, sino que pues realmente nos interfieren con todos los factores de riesgo. Por eso es muy importante bajar de peso. Muy pocas personas que sufren un evento cardiovascular están en su peso o por debajo de su peso ideal. La mayoría están con sobrepeso. De hecho, en España se habla que hay una obesidad en cerca del 28% de las personas. Y dentro de los factores de riesgo es una de las más comunes. Es raro que un paciente que ha tenido un infarto no le sobren kilos de peso. Por lo cual, la dieta es muy importante. Y en la dieta debe reducir la grasa, que debe reducirse realmente al aceite de oliva virgen extra crudo, cuando se calienta, se fríe, se hornea, pierde todas las vitaminas, los omega 3, etcétera, todos los efectos positivos. También tienen una grasa saludable, los aguacates y los frutos secos, todos por supuesto estando crudos. Por lo cual se deberán tomar ensaladas verdes crudas antes del almuerzo y de la cena como una dieta ya para el resto de la vida, pues un hábito muy saludable. En las 3 comidas principales, desayuno, comida y cena, se puede o se debe tomar proteínas. Las proteínas son muy importantes porque interfieren, como hablaremos el día que hablemos de la dieta, en prácticamente todos los aspectos de nuestro organismo, desde las células que nos protegen, los anticuerpos, etcétera, y en todas las enzimas, en todas las reacciones alérgicas, en todo intervienen proteínas. Nuestra musculatura contiene la mayor cantidad de proteínas que tenemos en nuestro cuerpo y es fundamental para nuestra vida. Por eso tenemos que tomar una dieta en la que incluyamos proteínas tanto en el desayuno, la comida como la cena. ¿Y qué proteínas podemos comer? Podemos comer proteínas como la clara del huevo, el queso desnatado, carnes de pollo, pavo, conejo, sin la piel, estos últimos, y todo tipo de pescados. La fruta que incluimos en la dieta mediterránea, que es la dieta ideal para nosotros, se debe tomar preferentemente a media mañana y media tarde, cruda en los casos que tenga piel, que se pueda comer con piel, y hay que consumirla diariamente. Otro de los cambios que tenemos que hacer en el estilo de vida es para corregir el sedentarismo. El ejercicio físico es fundamental. Evita el sedentarismo, pero influye en casi todos los factores de riesgo. Después de un evento cardiovascular agudo hay que comenzar progresivamente a incorporarse a las actividades de la vida diaria. Y después de hacer una prueba de esfuerzo o una ergospirometría,
podemos fijar los objetivos del ejercicio con una frecuencia cardíaca de entrenamiento. Si en la zona en la que ustedes están existe un programa de rehabilitación cardíaca que contenga ejercicio físico, la mejor forma de comenzar también es entrando en estos programas o en asociaciones de pacientes cardiópatas. Lo ideal es hacer ejercicio todos los días, combinando ejercicios aeróbicos con isométricos y con actividad de tiempo libre. Para hacer el ejercicio hay que ser realmente objetivo y buscar metas alcanzables en el tiempo, sin prisas, especialmente porque los efectos del ejercicio, los efectos beneficiosos, son principalmente a largo plazo. El sobrepeso y la obesidad, como les decía, es uno de los efectos más importantes y más deletéreos que existen sobre la aterosclerosis. En las últimas 4 décadas se han duplicado a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo los que sufren de obesidad o sobrepeso. Y se ha declarado per se como enfermedad. Y esta enfermedad, la obesidad y el sobrepeso, va a deteriorar nuestra calidad de vida y reducir nuestra esperanza de vida. Y es uno de los factores de riesgo que influye más sobre el resto de los factores que tenemos los pacientes cardiópatas. 2/3 del exceso de mortalidad están relacionados con la obesidad y son debidos a enfermedades cardiovasculares. La obesidad se produce porque se acumulan en los adipocitos, que son las células grasas que tenemos debajo de la piel o entre las vísceras, entre ellas alrededor del corazón. Esa grasa que produce inflamación, que produce una desregulación metabólica en todo el cuerpo y que nos modifica hormonalmente y produce incluso en la que tenemos alrededor de las arterias coronarias, alrededor del corazón, que los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, de aterosclerosis, tengan un mayor efecto y aparezcan con mayor facilidad las placas de ateroma. El envejecimiento se asocia con el aumento del peso en ambos sexos y generalmente está reducido porque se disminuye el consumo metabólico en reposo y porque se disminuye la masa muscular. Entonces, probablemente la obesidad peor es la que se conoce como obesidad sarcopénica, en la que no solamente aumenta la masa grasa de nuestro cuerpo, sino que disminuye la masa muscular. Para clasificar el sobrepeso y la obesidad, la Organización Mundial de la Salud estableció lo que se llama el índice de masa corporal, que es una fórmula sencilla de hacer, que consiste en los kilos que pesamos dividido por la talla en metros al cuadrado, es decir, multiplicando 2 veces la talla, y en este caso se considera que por encima de 25 de masa corporal hasta 30 kilogramos por metro cuadrado tendríamos un sobrepeso, y por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado hablaríamos de obesidad. El objetivo que tenemos para los hombres y para las mujeres puede variar con otro determinante, porque a mi modo de pensar hay otra fórmula de controlar que tiene menos inconvenientes que la masa corporal, que es el perímetro de la cintura. Entonces se considera que los hombres, para estar en un peso ideal, deberían tener un perímetro de cintura en la zona más prominente de la cintura, del abdomen, por debajo de 94 centímetros, y las mujeres por debajo de 80 centímetros. Estas medidas son realmente fáciles de realizar y también se pueden hacer con mucha asiduidad. La hipertensión arterial es otro de los objetivos que tenemos que controlar. Entonces, en las últimas guías, en las guías de hipertensión arterial del año 24, se habla de que para tener una
tensión arterial controlada en nuestro domicilio. Cuando la tomamos en nuestro domicilio, deberíamos tener una tensión arterial por debajo de 120/70. Entre 120/70 y 140/90 hablaríamos de una tensión arterial elevada, y hablaríamos de hipertensión cuando tengamos más de 140/90. El medir la tensión es algo que deberíamos hacer todos. De hecho, yo les aconsejo que se compren un esfingomanómetro con el que tenemos que tener varias consideraciones importantes. La primera es que debe ser un aparato para medirla en el brazo, no en el antebrazo. Los esfingomanómetros de antebrazo están desechados porque son poco fiables. Sería en el brazo. Y en el brazo debemos utilizar un manguito adecuado con la circunferencia de nuestro brazo. Esta circunferencia puede variar por debajo de 24 centímetros, de 24 a 28, 24 a 32, etcétera, etcétera. Entonces debemos buscar el más apropiado para nuestro brazo a la hora de comprar un aparato para medir la tensión. Y la tensión hay que medirla en unas circunstancias adecuadas. Primero debe estar uno sentado con el antebrazo apoyado sobre la mesa, sin contraer los músculos de ese brazo, en un lugar donde no haya ruido, ni haya exceso de temperatura o que temperatura baja, que estemos tranquilos, que no acabemos de hacer ejercicio físico, que no estemos haciendo la digestión. En esas circunstancias debemos tener una tensión que consideramos en nuestro domicilio que debe ser por debajo de 120/70 para considerarla normal. El tener el aparato de la tensión en casa nos va a proporcionar información de también las pulsaciones que tenemos. Pues estos aparatos semiautomáticos no solamente nos dan información de la tensión arterial, sino también de las pulsaciones que tenemos. Esto deberíamos usarlo siempre que vayamos a hacer ejercicio. Antes de hacer ejercicio es conveniente que nos tomemos la tensión arterial y las pulsaciones, por motivos varios, pero el más importante es que si tenemos la tensión elevada y vamos a hacer ejercicio, con el ejercicio nos va a subir aún más la tensión arterial. Esto puede provocarnos pues un problema o una complicación arterial seria. Lo mismo nos ocurre con las pulsaciones. Si tenemos una taquicardia, no es recomendable que salgamos a hacer ejercicio. Por otro lado, puede ser que tengamos la presión arterial muy baja. En esas circunstancias, si estamos tomando pastillas para la tensión arterial, no las debemos tomar en ese momento y deberíamos consultar para la necesidad de hacer una modificación del tratamiento. Por eso consideramos muy importante que tengan en su casa un esfingomanómetro, porque va a ser necesario para diversos aspectos de la vida, como les decía, como hacer ejercicio, como cuando nos sentamos mareados, saber si es que tenemos la tensión baja y otras circunstancias que también nos pueden ocurrir. Dentro de las grasas de nuestro cuerpo hay muchas que las vamos a analizar con una analítica en la que debe constar el colesterol total, los triglicéridos, el colesterol LDL, el colesterol HDL, y se puede calcular con esos parámetros lo que conocemos como el colesterol no HDL. Pero nosotros nos vamos a fijar en tres parámetros fundamentalmente. Vamos a fijarnos en los triglicéridos, que debemos tenerlos por debajo de 150, del colesterol malo, el colesterol LDL, que lo debemos de tener por debajo de 55, las personas que son de alto riesgo, es decir, que han tenido una complicación cardiovascular, un ictus o un infarto o una angina. Y el colesterol bueno, el HDL, que debemos tener los hombres por encima de 45 y las mujeres por encima de 50. Es fundamental controlar el colesterol LDL, por eso los objetivos son tan bajos, porque las placas de ateroma, como veíamos, están llenas de colesterol malo, de colesterol LDL, y se ha demostrado que bajando el colesterol por debajo de 55, en diversos estudios científicos,
esas placas de ateroma van a disminuir de tamaño y también se va a estabilizar esa membrana que cuando se rompe es la que provoca el infarto de miocardio. Por esa razón es muy importante que nosotros nos fijemos en estas cifras. Hoy día no hay alteraciones de los lípidos que no se puedan controlar con medicación y con dieta, con lo cual pues tenemos herramientas muy potentes para evitar que volvamos a tener otro infarto o una complicación de la aterosclerosis. El azúcar, conocido como glucosa, realmente el azúcar es la sacarosa, que son 2 moléculas de glucosa, es lo que circula por nuestra sangre y la molécula más pequeña de los hidratos de carbono cuando pasan a nuestra sangre desde el tubo digestivo. Esta glucosa la controlamos los niveles en sangre a través de la insulina que produce nuestro páncreas. Cuando el páncreas detecta que la glucosa está alta, libera insulina y esta insulina hace que la glucosa penetre en los músculos para ser consumida produciendo energía o en el hígado para que se transforme en triglicéridos. El tener el azúcar alto puede deberse a que nuestra insulina no es efectiva. Es lo que ocurre cuando se produce la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2. Esa insulina que produce nuestro páncreas no actúa correctamente para hacer bajar la glucosa de la sangre. Entonces el páncreas que lo detecta produce cada vez más insulina. En la diabetes tipo 2 hay un predominio, un aumento de la insulina hasta que llega un momento que el páncreas se agota y entonces es necesario tratar a las personas con insulina. La insulina, el hiperinsulinismo, cuando hay abundancia de insulina, la insulina también es un factor aterogénico que daña las arterias. Pero el tener la glucosa alta, el ser diabético, produce muchas más alteraciones, es uno de los factores de riesgo más potentes, por eso tenemos que controlarlo muy bien. En ayunas, nuestros niveles de glucemia deben estar por debajo de 110 y también la podemos controlar midiendo lo que se llama la hemoglobina glicosilada, que nos da la media de los niveles de glucosa en el último mes y medio previo a la toma de la analítica y que debe ser por debajo de 6,5.